Vamos a abrir las Escrituras en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado Hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El apóstol Pablo, escribiéndole, dice, así lo relata, a su hijo amado. El apóstol y padre, escribiéndole, no como jefe, sino como padre a un hijo amado. La importancia de ser padres. Los pastores no somos jefes, no hay empleados, no hay gente que va haciendo mérito, no hay jefes, se es padre espiritual. Tengo la dicha, no conozco la escuela de alguno de ustedes, tal vez primeramente fue acá con nosotros, pero hay otros que han venido de otras congregaciones. En lo ministerial no hay jefes, señores, soberanos y el pueblo. Hay padres. Tuve la dicha de venir de una escuela donde hubo un presbiterio maravilloso y que continuó, donde no había jefes, el apóstol jefe, sino padres espirituales. Cuando el pastor se transforma en jefe, el Señor le va a pedir cuenta. Cuando el apóstol se transforma en jefe, el Señor le va a pedir cuenta. Siempre somos padres. Me ha tocado y me toca tener responsabilidades, y donde hay una iglesia donde tengo responsabilidad de esa iglesia, no soy el jefe, soy el padre espiritual. Esa es la responsabilidad que tenemos. No hay jefes, hay padres espirituales. Y si alguno se transforma en jefe, el Señor le pedirá cuenta. Pablo le habla a Timoteo como su hijo amado y le dice, te he conocido de pequeño. Conocí a Loida, tu abuela, una mujer que tenía temor de Dios, que amaba a Dios. Y tu mamá, Eunice, también llena de temor de Dios, personas que aman a Dios. Y ahí abre su corazón el hombre que había estado en prisión y que escribió las cartas apostólicas más preciosas, sin demostrar que estaba en aflicción, sino que cumplía su ministerio de padre espiritual, bendiciendo a alguien que lo había reconocido como pastor y que en esas funciones lo estaba ayudando. Y en ese ayudar le dice, yo impuse mis manos sobre tu vida y la palabra que fue dada sobre tu vida. Y a continuación le dice, pero mirá que te digo algo
que no es menor, porque he conocido lo que hay en tu corazón. Y comienza dándole algún concepto que tiene 3 patas. ¿Vio que hay mesas de 3 patas? Yo por acá había visto una en algún lugar que tenemos. Es un trípode. Y a veces los trípodes obviamente tienen 3 patas, las mesas tienen 4. Pero le dio un concepto de 3 patas. Le dice al Hijo amado: gracia, misericordia y paz de Dios en Jesucristo. Gracia, misericordia y paz. 3 cosas fundamentales en la vida: gracia, misericordia y paz. Tener claro lo que es el concepto de la gracia. La gracia es la inmerecida bondad que nosotros recibimos de parte de Dios sin merecerlo. Eso es la gracia de Dios. Por eso aquel concepto bíblico de gracia recibimos, de gracia damos. Eso es. Recibí algo de parte de Dios sin merecerlo, lo doy de gracia. Por eso hay de aquellos que lo quieren cobrar. Recibo de Dios gratis, pero lo doy cobrando. Terrible, terrible. Dios también va a pedir cuenta de eso. Pero le estaba enseñando a su Hijo amado gracia, que ya les estoy diciendo lo que es, misericordia y paz. Para que sea inundado de esto. La misericordia. No merecí nada de Dios y me miró con ojos de misericordia para que yo a otro le pueda mostrar esa mirada de misericordia de Dios sobre su propia vida. Sobre su propia vida. Dios me miró con misericordia, actuó con misericordia sobre mí, porque yo lo merecía. No lo merecía. Pero esa misericordia me alcanzó, me abrazó, para que a otro pueda abrazar. Y finalmente le dice paz. Paz. Para poder, cuando llegas a tu casa y te vas a acostar, cerrar tus ojos y tal vez tengas un montón de problemas, pero te puedas ir a dormir en paz. Y cuando estés de día caminando, puedas tener paz. Confiando plenamente en el Señor. Abrazados a Él. Por eso este testimonio, o esto que les contaba de esta causa que se había cerrado de nuestro hermano, y que yo dije: mirá, hermano, dale gracias al Señor. Claro, ya está. Ahora, qué lindo que es poder transitar todo ese camino teniendo paz. Señor, estoy en tus manos, Señor, estoy en tus manos, Señor, en tus manos. Y cuando se desarrolla el tema y hay un veredicto, Señor, paz en tus manos. Amén. Amén. Sigue diciéndole el apóstol Pablo que él deseaba verlo. Dice: deseo verte, Hijo amado. ¿Saben? Me ha tocado vivir cosas que para mí fueron muy, muy fuertes en su momento. Yo tuve la dicha, la bendición de haber sido un pastor de muy joven. Y Timoteo era un pastor joven. Y claro, aquellos mis pastores sabían que yo era joven, y cada palabra que por ahí me daban, ellos sabían que para mí era una palabra de aliento. Era una palabra preciosa. Recuerdo en una oportunidad aquel pastor amado, precioso, que muchas veces yo les he hablado de él, y que yo no tengo necesidad y lo digo públicamente, no tengo necesidad de desempolvar conceptos y enseñanzas que me dieron hombres como Papi Pradas, mi pastor, Daniel García. Yo no tengo que desempolvar las enseñanzas de ellos. ¿Saben por qué?
porque las transmito, porque ellos no me enseñaban sus enseñanzas propias, me enseñaban la palabra de Dios. ¿Entienden? Entonces no tengo necesidad de desempolvar algo, es vivir lo que me enseñaron y que me transmitieron. Recuerdo aún cuando Pablo ahí le decía a Timoteo, deseando verte. Había venido de un viaje de la obra misionera, él vivía en España, en ese momento el pastor Jorge Prada vivía en Argentina y en España, y había venido a visitar Argentina y visitaba todas nuestras iglesias como podía. En ese momento de Argentina eran más de 50 iglesias, y claro, venía en un viaje de 2 semanas, 3 semanas, y no podía visitar todas las iglesias. Un día visitaba la de Mar del Plata, otro día visitaba la de Chajarí, otro día visitaba la de distintos lugares. Y cuando no nos visitaba, un día llega a Argentina y hablo con él y le digo, va a venir a visitarnos. No puedo, Abel, querido, no veo ningún problema, porque nunca tiene, si en lo posible nunca hay problema, no se puede, ningún problema. Y cuando se va de regreso a España, me acuerdo que llega a Ezeiza, se usaban los teléfonos fijos, y suena mi teléfono, lo levanto, y digo hola, y me dice, hola Abel, querido, ¿cómo estás? Yo reconocía su voz, claro. ¿Cómo estás? Y yo cariñosamente le decíamos papi, era nuestro padre espiritual. Digo, papi, ¿cómo está? Me dice, lamento no haberte podido visitar en esta oportunidad, pero no quería dejar de saludarte porque me estoy yendo a España. Y para mí fue impactante. Me estaba llamando mi padre espiritual. Me llegó a las lágrimas. Después de hablar y tener una charla, y yo le preguntaba cómo le había ido en los lugares que había visitado, cómo estaban nuestros consiervos. Yo les aclaro, yo ya era presbítero en ese tiempo, igual que él. Pero para mí era impactante, porque para mí ya era mi padre. Siempre, nunca dejó de ser ese padre espiritual. Porque no era mi jefe, era mi padre espiritual. El que tenía claro el concepto de gracia, de misericordia y de paz. Cuando uno se pone en jefe, no tiene claro estos conceptos. Y después a lo largo de la vida te va a tocar, y te toca como pastor, esto mismo. Y tenés que poner en práctica la gracia, la misericordia y la paz. Amén. Amén. Y el apóstol Pablo le dice, deseando verle, acordándome de tus lágrimas para llenarme de gozo. Claro, se acordaba el apóstol Pablo las veces que Timoteo lloró, acordándome de tus lágrimas. Porque Timoteo tenía tantos problemas como tenemos nosotros. Fue consolado por Timoteo. Los pastores estamos para consolar a la gente. Por eso cuando damos una palabra y dice que la palabra de Dios es para consolación, edificación y exhortación, tiene que haber menos exhortación para mayor consolación y edificación. Y donde haga falta la exhortación, con gracia, misericordia y paz. ¿Se entienden? Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Hoy, acá da para hacer un libro. A mí me dio tanto pedal esto para decir fe no fingida. ¿Sabe que evidentemente si hay fe no fingida es porque hay algunos que tienen una fe fingida? Medítelo. Hay una fe fingida. ¡Oh, yo tengo fe como un roble! Oye, la primera cambio que viene un vientito, te movió la estructura y dice, ¿y dónde quedó la fe fingida? Tiene que ser que estamos plantados, y para esto es la tarea pastoral también, para ayudar al que se le mueve la palmera un poquito, es para ayudarlo. ¿A qué? A que esté cimentado sobre la roca, y la roca es Jesucristo.
La roca es Jesucristo. Bienvenido, hermano. Bienvenido. Una fe no fingida, la cual habitó en tu abuela Loida, en tu mamá Eunice. Después dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti, por la imposición de mis manos. Y es acá donde me meto y llego al hueso, aunque luego tengo otro huesito inferior para poder dar algo. Que avives el fuego del don que hay en ti. Hermano, hermana, el dador de los dones no es el pastor, sino que el dador de los dones es el Rey de Reyes. Los pastores, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los maestros, que estamos para, como dice allí en Efesios, para perfeccionar a los santos. ¿Usted sabe qué es esto? Cuando él habla de esos ministerios de gobierno preciosos, es para perfeccionar a los santos. No es para reventar a los santos, para perfeccionarlos. Por eso tenemos que tener conceptos muy claros. Cuando habla de ministerios, de gobierno, el apóstol Pablo dice que no sean neófitos. ¿Saben qué es neófitos? Es el que es ignorante, el que ignora, el que no sabe. Y como no sabe, es neófito. Y el que es neófito, ¿cómo hace para ocupar determinados lugares? Es neófito. Por eso el apóstol Pablo dice que no sea neófito, que no sea ignorante. Hay que prepararse, hay que leer, hay que estudiar. Esa escuela que tuvimos de padres espirituales, no la cambio por ninguna, porque eran padres espirituales. Y es el legado que tenemos que transmitir, los que tenemos esa responsabilidad. En cuanto hay ignorancia, el ignorante va a llevar al pueblo al error. Dice, no sé, ahí en otros lugares, mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Y cuando falta conocimiento, cuando hay un problema con la gracia, la misericordia y la paz, hay serios problemas. Serios problemas. Que avives, te aconsejo, que avives el fuego del don que está en ti por la imposición de mis manos. Cuando Dios le da un don a una persona, vos mismo tenés que avivar ese don. No es fabricar un don. Yo he visto personas que se han autofabricado dones y dicen, yo tengo el don de sanidad. Ah, mirá qué bien, qué bárbaro. ¿Cómo es de la nada? Sí, y ora y reprende. Y nada de nada. No todos tienen el mismo don. No todos tienen dones. Todos por lo menos tenemos un don, mínimamente. Pero no es cuestión de decir, yo quiero aquel don y yo quiero aquel don y... Hay gente que no tiene gracia para una cosa y anhelaría eso, pero no tiene gracia para eso. Hay gente que le encantaría ser predicadores y no tiene gracia para predicar. ¿Y qué hacemos? No tienen otro don. Hay gente que tiene el don de evangelizar y otros que no. Y evangelizan, se convierten en multitudes. Y otros no. Dios es el que da dones. Pero lo importante es que cuando uno tiene ese don, avives el fuego del don de Dios. Lo avives. Es como el fuego cuando uno lo aviva. Lo aviva. ¿Vio cuando uno quiere prender un fuego o uno tiene una salamandra y lo aviva y arrancó? Lo arrancó. Es lo mismo. Pero que no se apague. Imagínense, a mí me hubiera encantado, yo lo intenté, haber sido músico. Yo he contado mi experiencia, de chico quería ser músico, me encantaba la flauta traversa y cuando me compré la flauta traversa,
Fui al conservatorio, ahora no bochan a nadie, en ese momento me escucharon, y por favor cante un poco, me escucharon cantar y me dicen, no, lo suyo no es esto, y se me pegaron la bochada. Yo quería hacer, me hubiera encantado, pero es un don. Uno ve a los chicos, agarran la guitarra, prum, 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 salen tocando y dice, como me hubiera encantado. Era un don. Bueno, les dieron el don de tocar un instrumento. Que avives el don de Dios que está en ti. Pero que avives el don de Dios que está en ti justamente es para que lo uses. Pero vas a tener que esforzarte. Lo mismo pasa con la voz. Y vas a tener que hacer esfuerzo. Claro, usted entiende lo que le digo, es así de sencillo. Usted puede tener el mejor don, puede decirme, Abel, contá conmigo, soy violinista y puede ser el violinista número 1 de Latinoamérica, pero si usted no viene a los cultos, ¿cómo hago para que usted ejerza su don? Usted tiene que hacer un esfuerzo, venir a los cultos, perseverar, venir, orar, buscar al Señor. ¿Usted entiende lo que le digo? Con la voz igual, usted puede tener la voz de Pavarotti, pero hay toda una... que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Tenés la gracia de servir, que es parte del don, el servicio de servir, bueno, lo tiene que poner uno en práctica. Es lo mismo. Hay gente que tiene una facilidad para evangelizar e invitar gente, unos más que otros. Yo creo que vos estuviste con Germán, ¿no? Bueno, Germán me habló, me dice, va a venir un joven hoy porque ya se iba Germán, tenía que llevar a su esposa. Va a venir un joven, yo me imaginé que era él. Bueno, lo invitó. Hay gente que tiene más facilidad, bueno, es un don. ¿Entiende? Y se desarrolla ese don. Dice, pero eso uno lo tiene que avivar, porque no nos has dado, le dice Pablo a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto es lo que Dios nos ha dado. Y cuando uno tiene un don y alguien lo tenés, no tenemos que tener espíritu de cobardía. ¿Cuál es el cobarde? No, Dios me dio esto, pero lo guardo. Es como cuando habla de los talentos. Dios a uno le dio 5 talentos, al otro le dio 2 y al otro 1. El que tenía 5 fue y los multiplicó. ¿Qué hizo? Lo que Dios le dio, esos dones los multiplicó. El que tenía 2 lo multiplicó. El que tenía 1, cavó un pozo y lo entregó, lo puso bajo tierra. ¿Para qué? Porque tenía miedo de perderlo. Cuando vino el Señor le dijo, ¿qué hiciste con tus dones? Acá me diste 5, hay 5, me diste 2, acá hay 2. El que tenía 1 dice, tuve miedo de perderlo, como tú eres un Dios celoso, te lo devuelvo. Y le dice el Señor, por lo menos lo hubieras puesto en el banco, para que yo hubiese tenido intereses. Pero no tuve ni eso. Y se lo quitó, y se lo dio al que tenía más dones. Miren qué tremendo. Le quitó el don. Se lo dio al que tenía más. No habla de perdibilidad de salvación, habla de dones. Y le dio al otro. ¿Por qué? Porque lo dejó. No le dio importancia. A veces con los dones que Dios nos da, que no nos pase lo que le pasó a Esaú con su hermano Jacob. Había algo sobre él. Era el primogénito. Vino de cazar, tenía hambre, y le pidió a su hermano Jacob la comida. Y él le dijo, no te la vendo la comida. ¿Y por qué me la vendes? No te doy, te la vendo. ¿Por qué te la vendo? Por la primogenitura. ¿Por plata? ¿Por algo que casé? No, por la primogenitura. Y sí, ¿para qué me va a servir la primogenitura si un día me voy a morir? Toma, te la vendo por un plato de guiso rojo. Tac, se comió el guiso y se fue. Él creía que se la llevaba gratis y Dios lo tomó en serio. Dice, le vendió la primogenitura. ¿Qué pasó? Menospreció lo que tenía. Uno no tiene que menospreciar el llamado de Dios. Yo lo he tomado muy serio para mi vida. Yo no menosprecio el llamado de Dios. Yo le aconsejo, no menosprecie el llamado de Dios. No lo menosprecie.
Uno debe decidir, cada uno decide las responsabilidades sobre su propia vida y sobre su propio llamado. Yo el otro día les mencionaba algo sobre Jeremías. ¿Se acuerdan cuando fue llevado a la casa de los recabitas y los hijos de Jonadab, los recabitas? Y los llevó Jeremías y llevarlos al templo. Y en el templo les dijo: acá les tengo un vaso de vino, tomen vino. Y le dijeron: nosotros no tomaremos vino, porque nuestro padre nos dijo que no tomemos vino, ni tengamos heredad y otras cosas más. Y Dios le volvió a hablar a Jeremías y le dijo: mi pueblo no podrá entender esta enseñanza, que los recabitas no tomaron vino porque su padre se los pidió, y yo a mi pueblo les estoy pidiendo que no tengan ídolos, que tengan comunión conmigo, y no lo hacen y no me escuchan. El llamado de Dios y los dones es exactamente igual. Cuando Dios llama, Dios es el que llama. Con los dones es igual. Los dones y el llamado de Dios son irrevocables, dice la palabra de Dios. Irrevocables. Amén. Sigue diciendo Pablo a Timoteo en el capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura, dije segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo también le vuelve a decir esto, hablando al mismo Timoteo, un joven pastor, de la importancia de las Escrituras. Por eso yo insisto mucho en esto. Cada vez que alguien se para en un púlpito, hermano, a predicar la palabra de Dios, tiene que abrir la Biblia. No puede transmitir ideas, conceptos, y hablar. Tal vez se puede parafrasear la Biblia. Yo las palabras muchas veces he parafraseado para que el mensaje no sea muy largo, pero siempre una prédica tiene que salir de la palabra de Dios. Que se abra la Biblia, se proyecte. Ahora no la estamos proyectando, no estamos en modificaciones del edificio principal, acá no estamos mostrando videos, nada, pero siempre es la palabra de Dios. Siempre. No son ideales del pastor Abel Gil Martin, ideales del pastor fulano de tal, no, es la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios, sin manipularla, sin torcerla. Dice Pablo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y redarguir. ¿Sabe qué quiere decir redarguir? Replicar en contra de un argumento. Esto es redarguir. Corregir algo que se está interpretando mal. La palabra de Dios es para redarguir. Dice, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Corregir es replicar un argumento, como cuando uno da un argumento y dice, es por este motivo. No es por este motivo. No. Miren, yo les voy a leer algo, un librito que me regalaron, no estoy diciendo al autor, ninguno se preocupe, no estoy diciendo nada al autor, pero escuche esto. Afirma un escritor y dice en Hechos 19, versículo 11, insisto, lo dice un hombre que escribió un librito, un artículo, y menciona algo que es lo ponen para una iglesia o para las iglesias. Y dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo.
Esto lo dice Hechos, sí. Sabemos que Dios hace milagros, ¿no? Sí, y lo dice las Escrituras. Pero el argumento de este hermano dice, Dios quiere usar tus manos para hacer milagros. Y dice a continuación, esto es un librito para pastores, ¿cuánto hace que no tienes un culto de milagros en la iglesia? ¿Cuánto hace que no haces un llamado al altar a los enfermos en la iglesia? Si repartes folletos invitando a un culto de milagros, la gente llegará ansiosa, es decir, estarás despertando una expectativa. La fe trabaja con expectativa, porque cuando una persona viene buscando algo de parte de Dios, nunca, afirma el escritor, se irá con las manos vacías. Del mismo modo, si una persona no espera nada, justamente eso es lo que se llevará, nada. Esta es la razón por la que es importante que cada tanto, dice, tengas cultos de milagros. Si empiezas a orar por milagros, habrá unción. Estas se activarán y la gente comenzará a sanar. Cuando llegas a tu casa de noche, la oscuridad es protagonista hasta que abres la puerta y pulsas la tecla para encender la luz. En ese momento, la luz se activa y la oscuridad se va. Solamente se trata de activar lo que está latente. El Señor dice que hay milagros latentes en cada una de las congregaciones, esperando tus actos de fe para manifestarse. Te desafío a que ores por los enfermos, y si en tu congregación se hace sanaron todos, sal a las plazas, visitas a los hospitales, si usted cree en algo, vaya y pida, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, yo escucho esto y hay que redarguir. Para esto es la palabra de Dios. Dios no nos llama a cultos de milagros. Dios nos llama a cultos para glorificar su nombre. No para cultos de milagros. No. Porque Dios obra milagros sin que la iglesia tenga que hacer cultos de milagros. La iglesia tiene que congregarse para glorificar el nombre de Dios. La iglesia se congrega para poner al soberano por encima de mis enfermedades y de mis aflicciones. ¿Qué pasa que se enseñan estas cosas? Porque Dios nos llamó a miren, ninguno va a tener ningún problema. Yo tengo una mala noticia para usted. Usted posiblemente tenga que vivir un montón de años y tal vez se vaya un día a la presencia del Señor y yo le puedo asegurar que va a tener algún problema, aflicción o dolor. La Biblia no te dice no vas a tener ningún problema, para arriba. No, justamente en el libro de Hebreos, cuando habla de los héroes de la fe, habla de Abraham, habla de Noé, y también habla de los que fueron aserrados, mutilados, golpeados, decapitados. Héroes de la fe. Personas que han sufrido en la tierra y su fe no ha claudicado. Los héroes de la fe. Pero cultos de milagros, jamás. Esto lo encontró Vero, se lo habían regalado, a mí me habían regalado este librito también y la verdad no lo había visto porque sabía que me iba a encontrar con esto, pero no voy a terminar de leer a ver qué otra cosa hay. Y me lo subrayó, mira, esto ideal para vos, me dice. Cultos de milagros. ¿Sabe? Nosotros no hacemos propaganda de los milagros y en la iglesia ha habido milagros. Qué tremendo que cuando el Señor sanaba a las multitudes, muchas veces se le iban, ¿no? Porque no quedaban. Cuando sanó a los ciegos, los pies se fueron corriendo. Vayan a mostrarse al sacerdote. Y se fueron corriendo a mostrarse al sacerdote. Y solo uno, mientras iba corriendo, dice, pero el que me sanó fue este. ¿Qué está pasando? Y giró. Y fue a verlo a Jesús. Y le dijo, gracias. Y Jesús le dijo, tranquilo, ¿dónde están los otros 9? Se fueron al sacerdote a disfrutar de la sanidad y se olvidaron
del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa en los cultos de milagros. ¿Dónde están los otros 9? Se llevaron el milagro, pero se olvidaron de llevar el sello del Espíritu Santo. Pastor, no, yo me voy a congregar si yo ya recibí una sanidad, con eso te basta. ¿Estás seguro que sos hijos de Dios? Te habrán predicado el Evangelio en las sanidades. No tengo problema, al contrario. Yo recibí una sanidad hace 20 años, que cuando fui a ver al médico me dijo, usted está enfermo por esto, pero me vino a ver a mí. Sí, pero yo tengo un Dios muy grande. ¿Y usted a qué se dedica? Soy pastor. Ah, bueno, es pastor, pero me vino a ver a mí. A los 6 meses me dio todos los resultados opuestos y me ve el médico, me vio los análisis y dice, no puede ser estos resultados. Me mandó a hacer un análisis a otro lugar, y vio el segundo resultado y dice, no lo puedo creer, nunca vi esto. Entonces le digo, vio que yo creo en milagros, y me mira y me dice, ¿es cierto que usted es pastor? No, no es que soy pastor. Dios obró un milagro. Y sabe, no hacemos propaganda de los milagros. Amén. Hablamos de Cristo. Amén. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Es esto. Entonces, ¿para qué uno redarguye, reprende, exhorta, aconseja? Redarguye para torcer el concepto que algunos malinterpretan. Hoy a veces no se abre, les vuelvo a decir, para dar una palabra de Dios, no está de moda abrir las Escrituras. No está de moda. Y a veces hay pastores famosos, famosísimos, y no abren las Escrituras. Comienzan hablando y terminan hablando. Y lo que nosotros tenemos que hacer es predicar el Evangelio. Y para predicar el Evangelio uno tiene que abrir la Biblia. Tal vez tengamos menos unción que otros, no lo dudo, no tengamos. Por ahí usted tiene un pastor que no tiene unción. Soy carnal, lo ayudo. Soy como Saúl, soy como, qué sé yo, como Labán, soy como Amán. Lo ayudo. Hay pastores que son más espirituales, son como David, son como Elías, son como Moisés, son como Abraham, son maravillosos. Pero yo no voy a dejar nunca de abrir las Escrituras y no las voy a torcer. Y voy a tratar de interpretarla lo más parecido como el Señor las interpreta, sin caprichos, sin torcerlas. Le decía Pablo a Timoteo, ya vieron, ya hay un libro, alguien que escribió un pequeño librito, un pequeño concepto. Yo lo voy a redarguir. No es corregir, porque ya hablaba de corregir. Le voy a decir la forma correcta como es. No es la sanidad. Cultos de sanidad. Yo pensaba que el culto era para Dios. No, es culto de sanidad. No, pero es que, escúchame, está mal si se sanan los enfermos. No, lo que pasa es que ahí me deja pensando cuando el Señor les dijo, paren, hacedores de maldad. ¿Cómo hacedores de maldad, Señor? Si en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos sanidades. Echamos fuera demonios, profetizamos e hicimos sanidades. Y el Señor les dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. El último que cierre la puerta y apague la luz. Es lo que dice la palabra de Dios. Lo dijo Jesús. ¿Vieron cuando la gente anda atrás del ministerio? Porque hace milagros. No, porque echa fuera demonios. Yo tengo una teoría. Yo se lo conté y no lo volveré a repetir. El que sigue las prédicas se enterará luego. Yo he estado en iglesias donde se echaba fuera demonios todo el tiempo. Yo era chiquito y echaba fuera demonios. Tremendo. Y uno va descubriendo después con los años que, claro, ¿qué era lo que pasaba? Se echaba fuera un demonio y una persona que no era del Señor, obviamente, porque el que es creyente de verdad tiene el sello del Espíritu Santo, no puede estar endemoniado. ¿Me cree lo que le digo? Cuando uno recibe el sello del Espíritu Santo, ¿qué es lo que tiene acá? El Espíritu Santo. Y si tiene el Espíritu Santo en el corazón, ¿cómo va a entrar un demonio? ¿Qué entra el demonio en una vida? Y le dice, hola Señor, ¿cómo estás? ¿Todo bien? No, el demonio huye de
presencia de Dios. Y en otros lugares se enseña que no, porque ha ido a campañas. No, mira, aquel que llevan ahí, que lo llevan entre dos y que está endemoniado, es un anciano de la iglesia. ¡Ah, pedazo de anciano tiene en la iglesia! Alguien que nunca se convirtió. Porque si está endemoniado es porque no tiene el sello del Espíritu Santo. Y si no tiene el sello del Espíritu Santo es porque nunca se convirtió. ¿Me ayuda con un amén? Ay, gracias. Claro, mira, aquel que llevan allá es diácono. Yo participé en campañas donde de Anacondia y llevaban y decían, mira, aquel de allá, me decía uno, aquel es diácono. Oh, pedazo de diácono. ¿De qué iglesia? Está la iglesia. Ah, lindo diácono. Tremendo. Alguna vez le voy a contar algunas historias más. 40 días, participé todos los días y era asistente muy cercano a Carlos Anacondia, así que las veía todas, las viví todas. ¿Cuántos creyentes que van a las iglesias y no están convertidos? Entonces, el concepto está para redarguir. Hay que redarguir. No es por este lado, es por este. Redarguye, le dice Pablo a Timoteo. Redarguye, aconseja, corrige, para instruir en justicia, no en mi justicia, en la justicia de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto es lo que le pasaba a Pablo con Timoteo, no el jefe, el Padre espiritual. ¿Saben? Me ha tocado y tengo que hablar de mi experiencia. No voy a hablar de la experiencia de Marcos Witt o de Marcos Barrientos tengo que hablar de mi experiencia. Me ha tocado pastorear a pastores de los nuestros y en los momentos más críticos de su vida no tenés que ir con un palo, tenés que ir con el bálsamo de aceite. No hay de otra manera. Porque no era una cuestión de rebeldía, era una situación espiritual profunda. Y no hay otra forma de poder bendecirlo. No hay otra forma. Era lo que Pablo le estaba enseñando a Timoteo. Y volviendo a lo que recién leí, para darle a eso un corte y ya ir terminando, todo lo que uno lee y escucha tiene que analizarlo a la luz de las Escrituras. Por eso la importancia de conocer las Escrituras. Para que desde acá arriba yo no le venda pescado podrido. Y que cuando usted lea un libro, que no le mostré la tapa, le muestro lo de adentro, no compre pescado podrido, pero le muestro la tapa. No compre pescado podrido. Porque cuando uno compra pescado podrido, le va a caer mal. Va a tener olor, va a quedar olor en la casa, le va a caer mal al organismo, va a vomitar, lo más probable, porque es pescado podrido. El Evangelio no es de pescadito de colores. En el Evangelio hay cruz. Pero voy a morir todos los días delante del Señor. No es que usted tiene que morir delante de mí. No tiene que morir delante de mí. Morimos todos los días y llevamos la cruz para Cristo. Si Dios te dio un don o hay un llamado de Dios, yo no te lo puedo quitar. Te puedo ayudar a que avives el fuego del don que está en ti. Dios te dio el don de cantar, te voy a animar. Dios te dio el don y estás dirigiendo cultos y dirigiste un culto que no fue muy afortunado. Me voy a acercar y te voy a decir,
hermoso culto dirigiste, y el próximo que dirija va a ser mejor todavía, porque no estoy para tirarte un vaso de agua en el fuego, estoy para animarte. Qué mal que salió el sonido. No, salió bueno, estuvo la presencia de Dios, porque lo importante no era el sonido, la importancia es que caiga la presencia de Dios, y el sonido la próxima vez saldrá mejor. Muchas veces ha pasado, hermanos que me han dicho, mirá, no pudimos grabar el culto, y hay hermanos que no vienen al culto y están esperando la prédica, algunos grandes, algunos viejitos, el que no pudo venir, el que está enfermo. Y bueno, ya está, hermano. ¿Lo hiciste a propósito? No, me olvidé de apretar el botoncito. Y bueno, ya está, ¿qué va a hacer? El que no vino, no lo pudimos grabar, no lo hiciste a propósito, no lo vas a hacer a propósito. Pasa. Pero ya que alguien está detrás de los controles, moviendo las perillitas para que todo salga de la mejor manera, decimos gracias, Señor, por el hermano que está ahí en las perillitas, aquel que pasa las canciones, que les pedimos disculpas, como estamos en otro lugar de cultos, no pudimos proyectar las letras, y yo pensaba, el que no conoce las letras, vino de balde casi al culto, pues no puede cantar, no conoce ni las letras. Para nosotros es horrible. Ya estaremos en el lugar nuevamente nuestro estos días, estará el proyector, y porque queremos, muchos se acostumbraron, no conocen las letras, a cantar lo que leen y le damos culto a Dios. Bueno, todos ponemos lo mejor. ¿Sabe por qué? No lo hacen los hermanos para agradar al pastor, lo hacen para agradar a Dios. Y yo no estoy acá predicándole el evangelio para agradarle a usted y sobarle el lomo, sino que estoy para que su vida sea edificada, para que sea bendecido, para que usted sea bendecido. Yo anhelo que usted crezca, que usted sea bendecido, que los hermanos sean bendecidos, que los hermanos crezcan, que los hermanos conozcan la palabra, que te llamen o te escriben o te vienen y te dicen, ¿sabes que estuve leyendo en tal lugar de las Escrituras? Esto lo desconocía, pero mira qué tremendo, vamos, hablemos sobre eso, qué maravilla. Dios es bueno. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Gracia, misericordia y paz. Le damos un aplauso al Señor. Que Dios le bendiga.